Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de aplicaciones de la integral. En este video vamos a platicar sobre el centro de un sólido de revolución. Para esto vamos a recordar precisamente cómo nosotros estábamos determinando el centro de varios objetos, desde lo que era una línea hasta una región cerrada. Nosotros en su momento trabajamos en videos anteriores, el centro lo denotábamos con un término testado, que en este caso es x testada, de lo que es el momento de las masas específicamente con respecto o dividido entre la masa total. Mu de x en este caso significa la sumatoria de todos los momentos provocados por la masa en una línea. Para esto nosotros, voy a ponerle aquí, centro de línea con masas. Y que nuestra expresión se resumía básicamente como la sumatoria de todos los momentos, los cuales estaban conformados por la iésima masa por su iésima posición en dicha línea, entre la sumatoria de todas las masas. A través precisamente de esta expresión nosotros podíamos determinar el centro de dicha línea. Seguimos desarrollando el concepto, llegamos a una nueva expresión para encontrar el centro de una región acotada, la cual en este caso la voy a denotar como mu del área entre el área total. Esto es el centro de una región acotada. Y que, reescribiendo nuestra expresión, era la sumatoria de las iésimas áreas por su iésima posición, dividida entre la sumatoria de todas las áreas. Entonces, básicamente, para determinar un centro, llegábamos a una conclusión que nosotros, en este caso, teníamos que determinar para el centro de una línea con masas, era contabilizar todas las masas y también todas las masas con su respectiva posición. En el caso de una región acotada, que nosotros la dividíamos en pequeñas regiones, era contabilizar todas las áreas que conformaban pues mi área en general, y estas estaban dividiendo a todas las áreas multiplicadas por su respectiva posición. Esto se comenta porque, bueno, ahora nosotros vamos a seguir llevando más allá el concepto, y el objetivo ahora es determinar el centro de un sólido de revolución. En este caso vamos a utilizar precisamente el volumen del sólido de revolución para trabajar o poder determinar el centro del sólido. Para esto entonces, reescribiendo, vamos a tener todos los momentos del volumen entre el volumen total. Con esto vamos a nosotros poder determinar el centro de volumen de un sólido de revolución. Que, reescribiéndolo, va a ser entonces la sumatoria de los iésimos volúmenes por su iésima posición, entre la sumatoria de todos los volúmenes. Pues no hay que olvidar que cuando nosotros queremos determinar el volumen de un sólido de revolución, agarrábamos dicho objeto y lo fraccionábamos o lo partíamos en pequeños volúmenes. Cada uno de ellos precisamente es nuestro iésimo volumen. Entonces, si yo quiero determinar precisamente el sólido el centro de un volumen,
tengo que tener también en cuenta algunas cosas. Aquí nosotros vamos a tener ciertas limitantes porque por la naturaleza del curso también, que es de aplicaciones de cálculo integral, nosotros vamos a estar limitados, pues vamos a estar trabajando realmente en el plano cartesiano, en 2 dimensiones, a pesar de que el sólido de revolución es un objeto en 3 dimensiones, vamos a tener precisamente la limitante de que viene de hacer rotar un segmento en el plano con respecto a uno de los ejes. Pero bueno, supongamos que tenemos un cono. Ese cono yo le voy a tener que, le voy a tener que dar un marco. En este caso, comúnmente, pues el marco va a ser el plano cartesiano. Y que el centro de dicho cono, vamos a ver que, porque nosotros perfectamente podríamos darle un tercer eje, que sería el eje Z. Aquí, como podremos observar, si nosotros posicionamos de esta manera el cono o le damos ese marco, veríamos que vamos a tener dos de los parámetros X y Z bien definidos, que vendrían siendo 0,0, 0 para X y 0 para Z. ¿Vale? Porque bueno, como ya estamos hablando de un cono, el centro va a ser un punto en el espacio, o debería ser un punto en el espacio, definido por 3 términos, que sería un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. Pero como lo tenemos aquí, y precisamente por las limitantes, solamente cuando estamos hablando de determinar el centro de un sólido, nosotros solamente vamos a encontrar un valor. Y curiosamente ese valor va a coincidir, ¿sí?, con la posición, o ese valor va a pertenecer al eje de la revolución. Para esto entonces, tanto en Z como en X van a ser 0, pero vamos a tener un valor en Y específicamente, una altura, más o menos por ahí. Ese va a ser precisamente el centro, lo que tenemos aquí va a ser el centro de nuestro sólido de revolución. Por tanto, va a ser X testada, Y testada, Z testada, donde hemos dicho que X va a ser 0, al igual que Z, y lo único que vamos a estar determinando es Y testada. Así es como se trabaja desde el concepto de la integral, el centro de un sólido de revolución. Bien, aclarado esto, habíamos comentado entonces, este punto va a coincidir con los planos, si fuera como habíamos dicho, si estuviéramos en el espacio, con los planos que van a estar cortando mi volumen, ¿sí?, específicamente a la mitad, digo entre comillas a la mitad, pues cada plano va a seccionar en 2 segmentos a mi volumen original, y de cada lado del plano va a quedar un volumen exactamente igual al otro lado. Ejemplo, entonces tendríamos, si lo cortáramos exactamente con esta línea a nuestro cono, nos debe de quedar la siguiente figura, más o menos. Ahí tendríamos la mitad del cono, y ese sería la otra mitad del cono. Entonces hubo un plano, ¿sí?, que cortó precisamente a la mitad, en este sentido, a nuestro cono. El volumen del lado izquierdo lo vamos a llamar volumen 1, el del lado derecho volumen 2. Y entonces aquí precisamente nosotros vamos a tener que el volumen 1 es exactamente, o debe ser exactamente igual al volumen 2. Este plano va a ser el plano X igual a 0, que coincide precisamente con el valor que habíamos comentado. Otro de los cortes que podemos hacer es ahora a través de esta línea. Entonces, al hacer eso, nos va a quedar el cono de la siguiente manera.
más o menos así. Y entonces aquí habría un plano que está cortando precisamente en este sentido o de esta manera a nuestro cono. Tendríamos un volumen 1, un volumen 2 y aquí debe ser, los volúmenes deben ser iguales. Este plano va a coincidir con z igual a 0, que sería ese valor. Y entonces nosotros vamos a buscar ahora un valor y testado que corte en este sentido a nuestro cono. Por ejemplo, si el cono tuviera una altura h y esa y testada la eligiéramos como la mitad de h o la mitad de la altura, nosotros nos va a quedar el siguiente corte. Ahí tendríamos el plano, que corta nuestro cono. Pero como podemos observar, este volumen 1, o el volumen que queda en la parte superior del plano, va a ser mayor que el volumen que queda, o el pedazo de volumen, o el pedazo de cono que queda por la parte inferior de nuestro plano. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues realmente ambos volúmenes son diferentes. Esto es cuando nuestro plano fue h medios. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que realmente esto no es nuestra y testada, o no es el valor central que divide a nuestro volumen en dos partes, en términos de volumen, en dos partes exactamente iguales. Eso quiere decir que necesitamos darle un poco o mayor altura a nuestro cono, así como lo tenemos, con el objetivo de que al momento que hagamos el corte, nos debe quedar, ahora sí, dos volúmenes totalmente iguales. Y aquí sería entonces el plano y igual a y testada, este valor. Muy bien, entonces trabajando ya en la parte simbólica, nosotros habíamos dicho entonces que ese valor testado, aquí no importa cómo le llamamos, puede ser X, Y, como sea, aquí realmente va a depender de nuestro eje de revolución, que bueno, ya se aclarará en un video siguiente donde se estén haciendo precisamente ejercicios. Pero bueno, entonces aquí nosotros vamos a determinar lo que es los momentos del volumen con respecto al volumen total. Para esto, el iésimo volumen o el iésimo momento de volumen va a ser su posición por su iésimo volumen. Por tanto, entonces, aquí sería respecto a X, la suma de todos los momentos que provocarían los volúmenes con respecto a X va a estar definida como el límite cuando los incrementos tienden a 0 de la sumatoria de 1 a n. En este caso sería la iésima posición por y el iésimo volumen. En este caso, el iésimo volumen lo vamos a estar definiendo como, si es nuestro sólido de revolución, va a ser pi por el radio al cuadrado por el incremento de x. No hay que olvidar que con el sólido de revolución generábamos un disco con un grosor, con un radio específico, y entonces va a quedar reescrito como pi veces la función de xy al cuadrado por el incremento de x. Reescribiendo, perdón, esto es en el intervalo de AB. Reescribiendo nos va a quedar pi veces la integral de a hasta b de x veces la función
al cuadrado por el diferencial de X, que básicamente es la posición de cada disco o de cada volumen por el volumen, incluyendo a pi, ¿verdad? Y el volumen total va a ser el límite cuando el incremento tiende a 0 de la sumatoria de 1 a n de, va a ser esta parte que representa al iésimo volumen. Esto ya lo vamos a omitir porque ya no nos interesa en qué posición está cada volumen, solamente es la contabilidad o la sumatoria de todos los volúmenes. En el intervalo de a a b, quedando entonces pi veces la integral de a b de f de x al cuadrado por el diferencial de x. Por tanto, entonces, x testada nos va a quedar como pi veces la integral de a b de x veces la función al cuadrado por el diferencial de x sobre pi veces la integral de a b de la función al cuadrado. Como podemos observar, pues bueno, podemos anular la constante pi y nos va a quedar entonces la siguiente expresión. Entonces, esto básicamente sería el centro de un sólido de revolución cuando hacemos rotar o cuando para generar dicho sólido de revolución hicimos rotar el segmento de la curva con respecto al eje de las X. Entonces, esto es para el eje X. Si nosotros generaríamos el sólido de revolución haciendo rotarlo con respecto a Y, pues la expresión quedaría reescrita como la integral de C a D de Y veces G de Y al cuadrado por el diferencial de Y entre la integral de C a D de G de Y al cuadrado por el diferencial de Y. Esto es para el eje Y. Ahora bien, en esta parte de la explicación, yo ya omití precisamente estar utilizando lo que viene siendo la parte de estar visualizándolo en el plano cartesiano y estar haciendo, ya fue un poco más abstracto, por así decirlo, esta parte. Sin embargo, para aquellos que están llegando a este canal y es el primer video que vean, les sugerimos que revisen los videos anteriores en este curso para que vean, ¿sí?, el por qué estamos hablando de este disco, ¿vale?, cuando estamos hablando de un sólido de revolución. Muy bien, espero que haya quedado claro cada una de las partes del desarrollo, también cada una de las explicaciones. Les deseo pues un gran aprendizaje y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.